Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Soy, y me emociona mucho tenerlos aquí hoy. Espero que estén listos para un vídeo lleno de drama, secretos y por supuesto mucho chisme turco. Hoy vamos a sumergirnos en la vida de una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía, Esla Turkoglu. Y no solo eso, sino que vamos a desentrañar un misterio, una llamada que, según los rumores, le destrozó el corazón. Sí, así como lo oyen. El título del vídeo lo dice todo, el secreto revelado, que llamada destrozó a Esla Turkoglu impactante. Preparémonos para un viaje a través de la vida de Esla, sus logros, sus relaciones y por supuesto, ese evento crucial que cambió todo. Les aseguro que la historia es jugosa y está llena de giros inesperados. Así que agarren sus palomitas, preparen sus bebidas y acompáñenme en esta aventura. Antes de que empecemos a profundizar, quiero hacerles una pequeña petición. Si son nuevos por aquí o si ya son parte de esta comunidad y disfrutan del contenido, por favor, suscríbanse al canal. Ayuda muchísimo a que sigamos creciendo y a que podamos seguir trayéndoles todos estos chismes y análisis del mundo de las series turcas y más allá. No se arrepentirán. Ahora sí, comencemos. Esla Turkoglu, para quienes no la conozcan tan bien, es una actriz turca que ha conquistado el mundo con su talento. Se ha ganado el corazón de millones de espectadores en todo el mundo, especialmente por su papel en la exitosa serie Erkay. Su carisma, su belleza y sobre todo, su increíble habilidad para actuar la han catapultado a la fama internacional. Pero como suele suceder en la vida de las celebridades, detrás de la pantalla y los reflectores, se esconde una realidad mucho más compleja. Esla no solo es una actriz talentosa, sino también una persona con una vida personal. Y como sabemos, las relaciones sentimentales de las celebridades suelen estar bajo la lupa del público y de los medios. Su vida amorosa, en particular, ha sido objeto de mucha especulación y rumores. Y en este contexto, nos encontramos con el rumor sobre una llamada telefónica que, supuestamente, tuvo un impacto devastador en su vida. Para entender mejor el contexto, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Esla Turkoglu mantuvo una relación con el actor Alp Navruz. La pareja era muy popular y querida por los fans, quienes soñaban con verlos juntos tanto en la vida real como en la pantalla. Su química era innegable y sus apariciones públicas eran siempre un deleite para sus seguidores. Parecían una pareja perfecta, llena de amor y complicidad. Sin embargo, como suele pasar en el mundo de las relaciones, la perfección es una ilusión. A pesar de que todo parecía ideal, rumores y especulaciones comenzaron a circular sobre una posible ruptura entre ellos. Y es aquí donde entra en juego la famosa llamada. Según varios medios y fuentes cercanas a la pareja, esta llamada telefónica fue el punto de inflexión que marcó el fin de su relación. ¿Qué se dijo en esa llamada? Esa es la pregunta del millón. Aunque no hay una versión oficial ni confirmada de lo que se habló exactamente, los rumores sugieren que la llamada contenía información crucial que afectó profundamente a Esla. Se especula que podría haber descubierto algo sobre la infidelidad, la deshonestidad, o incluso el fin de su relación. La especulación es intensa, las teorías se multiplican y la verdad, como siempre, es difícil de descifrar. Lo que sí es cierto es que después de esa llamada, la relación entre Esla y Alp Navruz se rompió. La pareja dejó de aparecer junta, las fotos en redes sociales desaparecieron, y los fans, desconcertados, comenzaron a buscar respuestas. La prensa turca se llenó de noticias sobre la ruptura, y el nombre de Esla Turkoglu se convirtió en el centro de la atención. Lo más impactante de esta situación es el supuesto efecto devastador que la llamada tuvo en Esla. Se dice que sufrió mucho, que se sintió traicionada y que tuvo que lidiar con un dolor muy intenso. Obviamente estas son solo especulaciones, pero los rumores son fuertes y persistentes, lo que sugiere que algo importante ocurrió. La prensa turca, siempre atenta a los detalles de la vida de las celebridades, se centró en ella, intentando descifrar qué había ocurrido. Ahora bien, ¿por qué es tan importante esta llamada? Porque nos da una ventana a la fragilidad de las celebridades, a pesar de la imagen de perfección que proyectan. Nos recuerda que detrás de la fama y el éxito, hay seres humanos con sentimientos, que sufren y que se enfrentan a situaciones dolorosas como cualquier otra persona. La historia de Esla Turkoglu y la supuesta llamada que le destrozó el corazón es un recordatorio de esto. Si bien no podemos confirmar la veracidad de los rumores sobre la llamada, lo que sí podemos afirmar es que la ruptura con Alp Navruz tuvo un impacto en su vida personal.
Y como resultado, también tuvo un impacto en su vida profesional. Los medios especularon sobre el estado emocional de Esla y la actriz tuvo que lidiar con la presión de la prensa y de los fans. Después de la ruptura, Esla Turkoglu siguió adelante con su carrera. Continuó actuando en diferentes proyectos y demostrando su talento y profesionalismo. Su éxito, sin embargo, no fue sin dolor y esfuerzo. Es admirable la forma en que manejó la situación y la resiliencia que demostró frente a las adversidades. En resumen, el misterio de la llamada que supuestamente destrozó a Esla Turkoglu es uno de los muchos secretos que se esconden detrás de la fama. Aunque no tenemos la verdad completa, los rumores sugieren una historia de traición y dolor, que nos recuerda la fragilidad de las relaciones humanas y el impacto que pueden tener en la vida de una persona. Es importante recordar que esto es solo una especulación basada en rumores. No tenemos la certeza de lo que ocurrió en esa llamada ni de los detalles de la relación entre Esla y Alp. Lo que sí podemos hacer es respetar la privacidad de Esla y admirar su talento y profesionalismo. Espero que este vídeo haya sido de su agrado. Hemos explorado un poco más a fondo la vida de Esla Turkoglu, y creo que hemos descubierto algunos detalles interesantes. Recuerden que las vidas de las celebridades no siempre son lo que parecen. Así que para finalizar, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Realmente aprecio su tiempo y su atención. Si les gustó el contenido, no olviden dejar sus comentarios. ¿Qué opinan de la historia? ¿Creen que la llamada fue realmente tan impactante? Me encantaría leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y por último, pero no menos importante, si aún no lo han hecho, denle like al vídeo, compártanlo con sus amigos y por supuesto, suscríbanse al canal. Así no se perderán ningún vídeo más sobre las series turcas, la vida de las celebridades y mucho más. Muchas gracias de nuevo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Hola de nuevo, familia del chisme. Como saben, en este canal nos encanta sumergirnos en el mundo de las series turcas y, por supuesto, en la vida de sus estrellas. Hoy vamos a profundizar un poco más en la historia de Esla Turkoglu, una actriz que ha demostrado ser mucho más que un rostro bonito y un talento natural. Su carrera, su vida personal y, por supuesto, ese rumor que ha dado la vuelta al mundo, la llamada que supuestamente le rompió el corazón. Para entender mejor la magnitud de este rumor, debemos recordar el contexto en el que se desarrolló la relación entre Esla Turkoglu y Alp Navruz. Ambos eran figuras emergentes en el panorama televisivo turco cuando se conocieron. Esla, con su papel en Erkay, ya había conquistado a la audiencia, y Alp, con sus roles en diversas series, estaba ganando popularidad. Su encuentro y posterior romance fue un flechazo para muchos. La pareja era un espectáculo. Sus apariciones en eventos públicos, sus fotos en redes sociales y las entrevistas conjuntas generaban un torbellino de emociones entre sus fans. Se les veía felices, enamorados y compenetrados. Parecían la pareja perfecta, jóvenes, guapos, exitosos y con una química palpable. La prensa, por supuesto, se volcó en ellos, alimentando la imagen de un romance de cuento de hadas. Pero, como suele suceder en estos casos, la realidad es mucho más compleja que lo que se muestra en las fotos. Detrás de esa imagen de perfección, se escondían las presiones propias de la fama, los horarios extenuantes y, quizás, las inseguridades y los miedos que acompañan cualquier relación. Los rumores sobre una posible crisis entre Esla y Alp comenzaron a circular discretamente, hasta que se intensificaron. Se hablaba de discusiones, de desacuerdos y de una creciente distancia entre ellos. Y fue en ese momento cuando la famosa llamada telefónica entró en escena. Los detalles de esa llamada son, en gran medida, un misterio. No existe una versión oficial, ni confirmación por parte de los involucrados. Sin embargo, los rumores alimentados por fuentes cercanas a la pareja y por los medios de comunicación turcos sugieren que la llamada contenía información reveladora. Se especula con que Esla pudo haber descubierto algo sobre la fidelidad de Alp, quizás una infidelidad, o alguna situación que comprometía la confianza en la relación. Otras teorías apuntan a que la llamada pudo haber sido la confirmación de la decisión de Alp de poner fin a la relación. Sea cual fuere el contenido de la llamada, lo cierto es que marcó un antes y un después en la relación. Después de esa conversación, la pareja se distanció rápidamente. Las apariciones públicas conjuntas cesaron, las fotos en redes sociales desaparecieron y, finalmente, se confirmó la ruptura. La ruptura, en sí misma, no es un hecho inusual en el mundo de las celebridades.
Las relaciones, incluso las que parecen sólidas, pueden romperse por diversas razones. Sin embargo, lo que hizo que esta ruptura fuera tan comentada y generara tanta especulación fue el supuesto circuito devastador que la llamada tuvo en Esla Turkoglu. Según los rumores, Esla sufrió mucho. Se dice que se sintió traicionada, dolida y desconsolada. La prensa turca, siempre atenta a los detalles más íntimos de la vida de las celebridades, se volcó en ella, intentando obtener información sobre su estado emocional y sobre lo que realmente había ocurrido. Las fotos de Esla, visiblemente afectada, fueron publicadas en varias revistas y portales de noticias. Se especuló sobre su estado de ánimo, sobre su recuperación y sobre cómo afrontaría esta difícil situación. Los fans, por su parte, enviaban mensajes de apoyo y cariño a través de las redes sociales, expresando su solidaridad y deseándole lo mejor. ¿Por qué es tan relevante esta llamada? ¿Por qué ha generado tanta fascinación y especulación? Creo que la respuesta radica en varios factores. Primero, porque nos recuerda que detrás de la fama y el éxito, hay seres humanos con sentimientos. Las celebridades, a pesar de la imagen de perfección que proyectan, son personas que sufren, que se equivocan y que se enfrentan a situaciones dolorosas como cualquier otra persona. Segundo, porque nos permite reflexionar sobre la fragilidad de las relaciones humanas. Incluso las que parecen más sólidas y prometedoras pueden romperse por diversas razones. La historia de Esla Turkoglu y la supuesta llamada que le destrozó el corazón nos recuerda que el amor y las relaciones no siempre son fáciles, y que a veces, incluso las mejores intenciones pueden verse truncadas por circunstancias inesperadas. Tercero, porque nos invita a ser empáticos y a respetar la privacidad de las personas, especialmente en momentos de dificultad. La prensa turca, en ocasiones, puede ser implacable y los medios de comunicación pueden ejercer una presión enorme sobre las celebridades. Es importante recordar que las personas tienen derecho a su intimidad y a vivir sus experiencias personales sin ser juzgados ni expuestos al escrutinio público. Es crucial, una vez más, recalcar que todo lo que hemos comentado sobre la llamada es pura especulación. No tenemos la certeza de lo que ocurrió realmente ni de los detalles de la relación entre Esla y Alp. Lo que sí podemos afirmar es que la ruptura tuvo un impacto en la vida personal de Esla, y que a pesar de las adversidades, ha sabido sobreponerse y seguir adelante con su carrera. Después de la ruptura, Esla Turkoglu demostró una vez más su profesionalismo y su talento. Continuó participando en diferentes proyectos, demostrando su capacidad para reinventarse y para superar cualquier obstáculo. Su éxito en la serie Kader Balar, por ejemplo, es una muestra clara de su perseverancia y de su compromiso con su trabajo. Es importante destacar la resiliencia de Esla, su capacidad para sobreponerse a la adversidad y para seguir adelante a pesar de las dificultades. Su historia es un ejemplo de fortaleza y de superación, y una inspiración para muchos de sus fans. En resumen, el misterio de la llamada que supuestamente destrozó a Esla Turkoglu es un reflejo de la complejidad de la vida de las celebridades, de la fragilidad de las relaciones y de la importancia de la empatía y el respeto. Aunque no tenemos la verdad completa, los rumores sugieren una historia de traición y dolor, que nos recuerda la importancia de cuidar nuestras relaciones y de valorar la privacidad de las personas. En este punto me gustaría hacer una pausa para recordarles que esto es solo una interpretación, basada en rumores y especulaciones. No tenemos la verdad absoluta y debemos ser cautelosos al analizar la vida personal de las celebridades. Sin embargo, creo que es importante explorar estos temas y analizar el contexto en el que se desarrollan las relaciones y las carreras de las estrellas turcas. Ahora, me gustaría abrir un poco el debate. ¿Qué opinan ustedes sobre la historia de Esla Turkoglu y Alp Navruz? ¿Creen que la llamada fue realmente tan impactante? ¿Cómo creen que la prensa y los medios de comunicación influyen en la vida de las celebridades? Me encantaría leer sus comentarios y opiniones, y debatir con ustedes. Además, me gustaría recordarles que si les gusta el contenido de este canal, no olviden darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ningún vídeo sobre las series turcas, la vida de las celebridades y mucho más. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad y para que podamos seguir explorando el apasionante mundo de las series turcas. Para finalizar, quiero agradecerles una vez más por su tiempo y su atención. Espero que este vídeo haya sido de su agrado y que les haya brindado una nueva perspectiva sobre la vida de Esla Turkoglu y sobre el mundo de las series turcas en general. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.